A seguir hablando de lo que es la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. Entonces quiero llamar su atención, aquí mismo están todos en Romanos 11. Vamos a ver los versículos que están, que es el 5 y el 6, para ir hablando más del tema de la salvación. Y aquí Pablo nos dice lo siguiente, Romanos 11, 5 y 6 dice: así también aún en este tiempo han quedado reliquias o un remanente por la elección de gracia, y si por gracia luego no por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por las obras ya no es obra, de otra manera la obra ya no es obra. Aquí vemos, dice Pablo, por la elección de gracia, ¿no? Las palabras, ¿qué quieren decir? ¿O qué significan? Así también lo que dice este texto. Al principio de esta cita nos remitiremos al versículo anterior. Por ejemplo, veamos ahora el versículo 4 de Romanos 11 para ir entendiendo lo que Pablo nos está diciendo aquí en la Escritura. Dice el versículo 4, dice: más, pregunta, ¿qué le dice la divina respuesta? Dice: he dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y aquí se refiere al Antiguo Testamento, esta cita que cita Pablo en este versículo. Ustedes ya saben la historia, no la vamos a analizar por causa del tiempo, pero aquí está citando el apóstol Pablo un ejemplo de este remanente que ha sido a través de la historia, a través del tiempo. Dios tiene un remanente escogido, elección, dice, por gracia, lo que estamos viendo en los versículos 5 y 6 para poder entender todo esto. Y entonces se debe de notar particularmente aquí el énfasis en el versículo 4, que Dios se ha dejado un remanente en este tiempo. Y cita Pablo del Antiguo Testamento: en los días de Elías había un remanente de 7,000 personas, una pequeña minoría que había sido divinamente preservados de la idolatría y traídos al conocimiento del Dios verdadero. Elías, ustedes saben la historia, no voy a meter en detalle. Si quieren en su tiempo libre pueden verla en el libro de Reyes. Ahí está a todo lo que se refiere aquí Pablo en este capítulo 11 de la vida de Elías, de todo lo que estaba pasando. Inclusive Elías sabía, ¿no? Pensaba él que, dice: yo solamente he quedado, no hay nadie más. Dice: han matado a tus profetas, han destruido los altares de Dios, han levantado en lugar del altar verdadero, han levantado altares falsos a Baal. Ustedes saben, por eso aquí dice que este pequeño remanente de 7,000 hombres no doblaron en ese entonces la rodilla a Baal, y Elías no sabía eso. Él pensaba: yo nomás estoy aquí, ¿no? Pero dice Dios: estás equivocado, Elías. Yo tengo 7,000 hombres reservados, escondidos en un lugar que ellos allí están. Pero vean, esta preservación e iluminación no provenía de ningún mérito de ellos, como vamos a verlo, no de estos hombres ahí, de estos 7,000 que hubiera, como lo repito, en ellos, sino exclusivamente, vean, de la especial influencia e intervención de Dios, como vamos a verlo. Y así es, en realidad, si hablamos de la salvación en nuestros tiempos actuales, vendríamos diciendo lo mismo. Si tú dices ser creyente o decimos ser elegidos de Dios, es en base a esto, es en base a su soberanía, como vamos a verlo, no es en base a ningún mérito que tú digas, porque muchas personas, me voy a tener un poco que explicar, ¿no? Diciendo lo que dice Romanos 11:6, que dice: si por gracia, luego no por obras. ¿Por qué? Porque muchas personas creen en la salvación por obras, ¿no? Creen que son buenos, creen que ellos pueden, creen que aún en la esfera del evangelismo, de los evangelistas de hoy en día modernos, y repito, no tengo nada en contra de los arminianos, ni en ningún sentido, siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir. Ellos creen que la salvación es por obras de justicia, por muchas cosas, pero aquí la Escritura nos está diciendo que no es por obras, y esto debemos entenderlo. Vean, desde un principio los que estamos aquí, la salvación
es debida a la soberanía de Dios. La salvación, vean hermanos, no es por un mérito propio de nosotros. Hay personas que dicen que ellos pueden salvarse a sí mismos. Hay personas hoy en día que nos dicen que la salvación es por el libre albedrío. Hay personas que nos dicen de una forma, de diferentes maneras, que la salvación no puede ser de gracia solamente, sino que uno tiene que hacer algo, que tú tienes que cooperar, que tú tienes que hacer, que tú tienes que decir. Otros dicen, no, tú tienes que pasar al altar, repetir la oración, el pastor pone las manos en tu cabeza y te hace que te repitas la oración. O sea, hay multitudes de maneras hoy en día que los pastores en iglesias que dicen que la salvación es por obras, pero vean, desde un principio la Biblia no enseña eso, desde un principio no lo enseña. A través de la historia, a través de los ejemplos de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos comprobar y ver que la salvación es debido a la elección de gracia, como Pablo lo está diciendo aquí. Como Pablo nos lo dice, y no tan solo Pablo, tú puedes ver el mensaje de Cristo, la enseñanza de Él, la enseñanza de los profetas, la enseñanza de los apóstoles. Ellos nunca, en ningún sentido y en ninguna parte, mencionaron que las obras tienen que ver algo con la salvación de los hombres. Por eso está diciéndonos, aquí vuelvan a ver el texto, Romanos 11:6, dice, y si por gracia, luego no por las obras. Dice, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Queda claro. Si nada más existiera este versículo, lo daría por sentado. Pero no nomás está este texto, hay muchísimos y docenas de textos que ahorita no me da tiempo de citarlos, ustedes ya lo saben, ¿no? Me explico, ya lo entienden, ya lo saben, que la salvación, repito, es por la gracia de Dios. Y no es por ninguna obra, por ningún mérito humano de nosotros. Vemos, así como Dios dejó este remanente de 7,000 hombres en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Elías, es lo mismo para con nosotros. Los dispensacionalistas se equivocan porque ellos dicen que en el tiempo del Antiguo Testamento Dios salvaba por la ley, Dios salvaba por las obras. Ahora, bajo el Nuevo Testamento, dicen, no, ya es otra forma, otra manera de salvación. No, la salvación nunca ha sido así. La salvación siempre ha sido desde un principio hasta un final, por gracia, por la soberanía de Dios, por su elección. O sea, hay muchas formas de mencionarlo para decir la misma cosa. Pero ven, eso es lo que debemos de entender desde un principio. Que la salvación, repito, es desde un principio, como lo hemos visto en el primer estudio que dimos, es el segundo estudio de la soberanía de Dios en relación a lo que es la salvación del hombre, es por su soberanía, así primeramente predestinados, elegidos, escogidos, llamados, todo. Como dice Romanos 8, ¿no? La cadena de oro, el eslabón de oro que estudiaba yo ayer con mi hijo, dándole esta enseñanza de la salvación, de la gracia de Dios. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. De esta manera nos salva. De esta manera no hay varias formas de salvación. Siempre ha sido única la salvación por la gracia de Dios que menciona aquí Pablo en este versículo de Romanos 11:6, en este pasaje que estamos analizando y viendo. Pero vean, no nos equivoquemos. Vean el punto, como dice el hermano Tomás, debemos entenderlo desde un principio, que no haya errores, que no haya confusión, que no haya malos entendidos. La salvación no es, repito, como lo acabamos de decir, en relación a estos 7,000 hombres, o a cualquier ejemplo que tú quieras, al ejemplo de Lot, al ejemplo de Abraham, al ejemplo que quieras, no porque muchos de los arminianos dicen, no, a mí me escogió porque él en su presencia vio que yo sí iba a creer, entonces porque él sabía que yo sí iba a creer, en base a eso me escogió. Eso es falso, eso no es cierto. La fe no es humana, la fe no es natural, eso no es así. La fe es un don de Dios, hablando de la fe. Y si la fe es un don de Dios, y si la salvación es un don de Dios, todo es don de Dios. ¿De qué tenemos que gloriarnos? ¿De qué tenemos que jactarnos? De ninguna cosa. Cuán altamente fueron favorecidos tales personas al ser así dejadas. Dios se deja un remanente constantemente a través del tiempo, a través de la historia.
Vean, aquí dice Dios, dejadas, he dejado, dice, para mí, Elías, no te equivoques, no lo malentiendas. En aquel tiempo, a eso me refiero, ¿no? ¿Para quién? Para Dios. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, de la manera que habían reliquias en los días de Elías dejadas para Dios, también hay hoy los elegidos, la elección. Vean, es lo que dice Dios, reliquias por la elección de gracia, es lo que dice el texto. Así que seguimos la línea. Vean, ¿cuál es la causa entonces de esta salvación? ¿Cuál es la causa de que si algunos de los que estamos aquí somos salvos? ¿Cuál fue la causa de aquellos 7,000? ¿Cuál fue la causa de la salvación de Abraham? Tú te preguntarás, o de Lot, o de Noé, simplemente de Noé, ¿no? Podemos discutirlo, de Noé. Después de cuántos cientos y cientos de personas murieron en el diluvio y cuántos fueron salvos, ustedes ya saben. O sea, ¿cuál sería la causa de la salvación de nuestros hermanos a través del tiempo hasta el día de hoy? ¿Cuál sería entonces esta causa? Vean, es la elección hasta su misma fuente, y la fuente es Dios mismo, su soberanía. Como vamos a verlo y como ustedes ya saben también estos temas, vean, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la causa? Es Dios mismo. Él es la causa, Él es la fuente, la base, vean, sobre la cual Dios escogió a estas personas, a estas reliquias. No era la fe, vean, prevista en ellos, porque una elección fundada en la previsión de buenas obras estaría basada, vean, exactamente en las obras, ¿no? Pero la Biblia dice aquí, dice, no, es por gracia, o no puede ser por obras, o si es por obras no puede ser por gracia. O sea, lo podemos discutir, pero ya sabemos cómo está hablando aquí Pablo. No es por obras, no te confundas, no es por obras. Como cualquier otra cosa, ¿no? Vean, es por gracia lo que dice aquí el apóstol. Dice, sí por gracia, luego no por obras. Dice de otra manera, dice, la gracia ya no es gracia. Ahora, por lo tanto, ¿por cuál significa que la gracia y las obras? Entre la gracia, vean lo que dice aquí Pablo, y las obras son cosas antagónicas. Es como si yo te dijera, ¿puedes mezclar o podemos mezclar el agua con el aceite? No se puede. Eso es imposible. Para dar un ejemplo, ¿no? Se oye chusco, pero es un ejemplo muy bueno. Bueno, no podemos hacer eso, no se puede hacer eso. De la misma manera no se puede, tú no puedes salvarte por obras y por gracia, ¿no? Vean, ya sé que vas a decir, bueno, no tengo que hacer algo, sí, pero no para salvarte. Ustedes ya saben que la salvación por gracia, la salvación por gracia nos va a conducir a hacer buenas obras, pero no es para, las obras son para salvación, sino son por causa de la salvación, y muchos confunden todas estas cosas. Desde un principio, y repito, lo tenemos que entender bien ahora, para que veamos dónde estamos ubicados cada uno de nosotros. Ahora, todo por lo cual significa que la gracia y las obras, vean, lo volvemos a decir, no se pueden mezclar, no puede ser así. La salvación, repito, desde un principio ha sido por la soberanía de Dios, sí, como lo vamos a ir viendo en estos estudios, y es en base a Él es el que toma la determinación, Él es el que nos dice, Él es el que hace todas las cosas según el propósito de su voluntad, es en base a lo que Él hace y no nosotros hacemos. Entonces vean el punto, ¿no? De esta manera, la idea de la bondad inherente prevista en los elegidos o de cualquier cosa meritoria efectuada por ellos queda, vean, rigurosamente excluida. No es por nada que nosotros podamos hacer o hagamos, no. Repito, vean el texto, lo enfatiza Pablo aquí, el Romanos 11:6, que dice, y sí por gracia, vean, dice luego, dice, no por las obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y sí por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Esto es lo que dice, y el 5 que nos dice, así también dice, aún en este tiempo, dice, han quedado reliquias, vean, sí, por la elección, vean, por la elección de gracia. ¿Y qué significa por la elección de gracia? Vean, es una elección incondicional.
resultado del favor, vean, soberano de Dios. Esto es lo que significa, esto es lo que implica reliquias por la elección de gracia. En resumen, es una elección absoluta, es una elección gratuita, como ya sabemos aquí mismo en la carta de Romanos que lo dice el apóstol Pablo. Pero vamos a irlo desarrollando mucho más, porque pudieran acusarnos, es que tú nada más te basas en Romanos. No, está en toda la Biblia, yo lo dije desde un principio. Pero vean otro ejemplo de ello. Vayan a Corintios, 1 Corintios, por favor, capítulo 1, versículos 26 al 29. Aquí hay más de lo mismo. Vean, para irlo desglosando, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 1, versículos 26 al 29. Vean qué dice aquí el apóstol. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, llamamiento, es lo que quiere decir aquí, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, antes lo necio del mundo escogió, ahí está, Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. El 29 que dice, para que ninguna carne, hombre, persona se jacte en su presencia. Vean, aquí no queda ningún motivo, como vamos a verlo, modo de jactancia, manera de gloriarnos en la salvación. Nos dice Pablo, tú no tienes de qué gloriarte si eres salvo. Si tú has sido llamado por la gracia de Dios, hermano, dice Pablo, tú no tienes de qué gloriarte. ¿Por qué? Vamos a verlo. En primer lugar, porque Dios es soberano y Dios no va a compartir su gloria con nadie. A Él debemos toda la honra y toda la gloria en este aspecto de lo que es la salvación. ¿Cuántas veces lo hemos dicho desde este púlpito? Imagínense, nomás imaginemos que tan solo una persona entrara al reino de Dios y le dijera a Dios, yo estoy aquí parándose el cuello por mis obras. Imagínense, nomás tan solo uno. No, eso Dios nunca lo va a permitir, nunca será así jamás. Se jactaría y se gloriaría, ¿no?, esta persona de que Él está ahí en el cielo, de los demás no, nomás yo. Eso no puede ser jamás y no va a ser así. Vean, en este pasaje que estamos viendo aquí en Corintios, 1 Corintios, los versículos que ya le dimos lectura, hay por lo menos hay tres veces, vean en este pasaje, que se hace referencia a la elección de Dios. Vamos a analizarlos, vean, para que no me acusen a mí, es que Víctor nomás saca de Romanos, o que nosotros, ¿no?, los calvinistas, sacamos de Romanos. No, vean, en estos versículos, repito, aquí en Corintios, vemos tres aspectos, tres cosas que nos habla de la elección que es de Dios. Y supone necesariamente elección, es decir, ¿qué quiere decir elección? Es tomar a unos y dejar a otros. Eso ya lo sabemos, no necesito explicarlo ya más, lo sabemos nosotros, lo debemos de saber. ¿Y quién escoge aquí? Vean, ¿quién escoge por ejemplo, yo les preguntaré a ustedes, ¿quién escogió a los corintios? ¿Ellos mismos? ¿Pablo los eligió? No. Vean, en estos versículos 26 al 29, vean, es Dios mismo el que los ha escogido, ¿sí? Vean, se da una definición del número de escogidos, que dice, no muchos sabios, vean, según la carne, no muchos poderosos, vean, no muchos nobles, que hemos sido llamados. No somos sabios. Vean el punto, aquí está lo que yo estaba diciendo. Esto es en cuanto al hecho de la elección de Dios, ¿sí? A continuación, vean, vamos a observar los objetos. Los objetos, ¿quiénes son los objetos? Primero, Dios escogió a estos objetos. Ahora vamos a ver a estos objetos de su elección en este mismo pasaje. Aquellos que, de quienes se ha hablado como escogidos de Dios, ¿quiénes son? Lo flaco del mundo, vean, lo vil del mundo y lo menospreciado. Esos somos los objetos. Entonces, si eso es lo que somos, si esa es la descripción que da de nosotros, entonces, ¿de qué gloriarnos? Por eso Pablo dice, no tienes tú de qué gloriarte. ¿Pero por qué? Para demostración
de engrandecer, yo lo dije hace un rato, para la demostración de engrandecer la gracia de Él mismo. Para eso lo hace, por eso nos sacó de ahí, no porque lo mereciéramos, no porque Dios nos debe algo, no nos debe nada. Al contrario, nosotros le debemos a Él y nunca vamos a pagarle. Tanto los caminos de Dios como oposición con el hombre caído están en contra del hombre natural. El hombre natural hoy en día, vuelvo a decirlo, él dice que se va a salvar a sí mismo. Él dice por dar una ofrenda, él dice por ir a oír el culto, él dice por... Hay personas que hacen el aseo de la iglesia y ahí están, no, pues Dios me mira, yo vengo y lo hago de todo corazón y yo hago esto, yo traigo las flores, o sea, pudiéramos discutirlo y sacar una enorme lista de obras, ¿no? Pero la persona piensa así, hace así, actúa así, piensa de esta manera, ¿no? Otros dicen, no, pues yo desde que era chico soy bueno. La Biblia dice que no hay ni un hombre bueno. Es solamente quien es bueno, dice el joven rico, le dijo Cristo a ese hombre, dice Dios. Él es quién es la única persona, quién es el único ser bueno, el único ser bueno. De hecho, no hemos predicado del atributo de la bondad y lo vamos a hacer. Téngame paciencia, estamos con la soberanía y todavía falta mucho en el tema. Vamos a ver la bondad de Dios, el amor de Dios, todavía nos falta todos estos atributos. Pero quién es bueno en este caso, en relación a nosotros, en relación a nosotros los que estamos aquí, los seres humanos, nadie es bueno. Dice la Biblia, no hay justo ni uno, ¿no es cierto? Y en el caso hablando de bondad, de la alta palabra, como que lo que implica bondad, ¿quién es el único ser bondadoso y bueno en este aspecto, en todos los sentidos? Es Dios. Es el único. Cristo dijo de su Padre, mi Padre, es el único que es bueno, y de ahí en fuera nadie es bueno, y es cierto. Es cierto, y así es, que veámoslo de esta manera. La mente carnal hubiera supuesto que la elección habría de ser entre las filas, vean, de los opulentes y de los influyentes. Eso era para ellos, ya no, para mí, si yo hubiera sido Dios, yo hubiera escogido a este tipo de personas y a los demás los hubiera dejado sin salvación. Pero eso es lo que supone, eso es lo que piensa el hombre carnal, eso es lo que nos dicen ellos. Pero repito, debemos de entenderlo. Dios en su soberanía, Él escoge a los que Él quiere, y como ustedes saben, no hace ningún agravio, manifiesta su justicia en sus atributos, en todos sus atributos, repito, y enfáticamente en su soberanía de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué pensarían el hombre carnal? No, yo salvaría a los más cultos, ¿sí? De modo que el cristianismo ganara la aprobación, el aplauso del mundo, para que su pompa y su gloria sea carnal. Eso es lo que escogerían el hombre carnal, ¿no? Si nos dejaran a nosotros mismos, por ejemplo, si te dejaran a ti, Luciano, que escogieras a los hombres, ¿a quién escogerías? Perdón que te estoy mencionando, ¿no? ¿Qué haría él? ¿O qué haríamos cualquiera de nosotros? Esto mismo que acabo de mencionar. Pero gracias a Dios que no lo dejó a ningún ángel. Gracias a Dios que no lo dejó a que dijera Dios, bueno, te doy chance a otra persona, ¿no? Que tú escojas a los elegidos. No, Él mismo lo hace y vamos a ir viéndolo, ¿no? Vean por favor en Lucas 16:15, gracias a Dios que fue por Dios y no a nosotros mismos. Porque dejados a nosotros mismos, ¿saben que hubiéramos escogido? Aún a nosotros mismos, aunque te dijeran, Ana, te voy a dejar a tu libre albedrío, escoge que sea salva. Dejados a nosotros mismos, escogeríamos, ¿saben qué escogeríamos? El mismo infierno, de verdad. Pero vean, ya lo tienen Lucas 16:15, que es lo que nos dice aquí en la Escritura. Ya lo tienen, y dice, y díjoles, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por grande o sublime, delante de Dios es abominación. Vean, aquellos que se quieren salvar
por sus obras. Aquellos que se quieren justificar delante de los hombres, dicen, no, en la iglesia católica, no, hay hombres que hacen las obras de supererogación, no, tú ya hasta te pasaste, hermano, pero eso está falso. Dios mira a estas personas. ¿Cómo las mira? Yo no las miro. Él dice, Dios mira a este tipo de personas, a los que se quieren, vean, justificar por sí mismos, porque tú dices que es bueno, porque tú digas lo que tú digas, a mí no me importa. Pero si está en contra de la palabra de Dios, ve cómo te toma a ti Dios, véanlo. No está nada más hablando de los judíos y de los fariseos, está aplicando al día de hoy a personas que se quieren justificar, que se quieren poner esta etiqueta, ¿no?, de que son buenos delante de los hombres y delante de Dios, que dice Dios, es abominación, usted es una abominación ante mí, porque tú no te puedes salvar a ti mismo, nadie de nosotros nos podemos salvar. Si nosotros nos pudiéramos salvar a nosotros mismos, entonces ¿por qué vino Cristo a morir? Si nosotros, cada uno, los fariseos de aquel entonces o las personas a través del tiempo, si se pudieran haber salvado, se pudieran salvar a sí mismas, ¿por qué entonces vino a morir Cristo? No tiene sentido la muerte de Cristo, pero ya sabemos, como el hombre no podía salvarse desde un principio a sí mismo, tuvo que venir el Mesías, tuvo que venir un Salvador, tuvo que venir un Redentor. Por eso Dios aquí toma a las personas, vean, muy en serio, y quiero que lo tomes así. Si tú estás pensando que te puedes salvar, que alguna cosa tienes un mérito que te garantice y que te diga, no, dentro de tu corazón que lo estás guardando, que lo anhelas, que lo abrazas como un ídolo, que tú piensas que con eso vas a agradar a Dios, estás totalmente equivocado. Velo y entiéndelo. Dios te mira, vean, o Dios nos mira aún a mí si yo confío en algo de mí mismo. Vean, aún siendo como creyente yo, ¿qué dice Dios? ¿Cómo me mira? Dice, es abominación a Dios. Es abominación las obras de los hombres ante Dios. Así las mira Dios. ¿Qué dice Isaías? Como trapos de inmundicia. Es más fuerte la cosa, ¿no? Usted ya sabe qué significa el trapo de inmundicia. Así las ve Dios. O sea, quítate de la idea de que tú te puedes salvar a ti mismo. No podemos hacerlo. Es mejor rendirnos, como vamos a verlo, desde un principio a la soberanía de Dios. Entenderlo desde un principio, como dice Pablo aquí en Corintios, que dice, Dios de donde nos escoge, nos llama de lo más vil. No te dice, te escogí porque tú eras buenito, dice el pastor Moisés. No, dice Pablo, nos llama, ¿de dónde? De lo más vil, dice la Biblia, lo acabamos de ver en Corintios. Así lo hizo, vean, en el tiempo del Antiguo Testamento, la nación que escogió para ser depositaria, o sea, Dios depositó su ley, sus sagrados oráculos, el canal por el cual vendría la simiente prometida, ellos fueron. Vean, y vean, ¿nunca te has preguntado por qué los judíos? ¿Por qué no escogió a Egipto? ¿Por qué no escogió a Babilonia? ¿Por qué no escogió a Grecia? ¿Por qué no escogió a ellos? Vean, no, el Dios escogió el pueblo sobre que Jehová puso su amor y lo consideró, vean, como la niña de su ojo. ¿Quién hizo esa distinción? Él se los dijo desde un principio, yo los escojo a ustedes sí, pero no porque sean mejores que los demás. Son viles también, eran viles como nosotros somos viles. Vean el punto, eso que quede bien claro y bien cimentado, de dónde nos ha sacado Dios de ahí. Y fueron, vean, ¿quién fue la nación de Israel? O sea, se jactan ahora los judíos, ¿verdad? Pero no entienden, pobres de ellos. Se jactan, pero ¿quiénes fueron los israelitas? ¿Quiénes fueron esos menospreciados hebreos? Ustedes lo vieron. Pero Dios los sacó adelante, ¿no? Dios hizo muchas cosas, como ya hemos visto a través de los estudios, a través de lo que ustedes han leído, muchas obras, muchas maravillas, para demostrarles que era su Dios, para demostrarles que Él es el soberano y que los escogió, sí, de esta forma, por gracia. Y eso nos enseña mucho a nosotros. No se te olvide, así como a ellos, o sea, así como a ellos Dios los miró, también nos mira a nosotros. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia, hermanos. Así lo hizo también cuando Jesús habitó con los hombres. Vean, aquellos a quienes recibieron, aquellos a que Él recibía, al que ellos creían en Él de la misma manera, de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los apóstoles, Dios escogió a quienes, a sus discípulos, a sus apóstoles,
y los envió a predicar el evangelio y todo esto, ¿no? ¿Quiénes eran? Eran pescadores ignorantes, eran algo de la política. Bueno, sí, sabemos que Mateo trabajaba ahí en los impuestos, pero eso no, tampoco, ¿no? Porque él trabajar ahí lo escogió Dios, pues sabemos, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Quién era este pequeño grupo de hombres? Eran ignorantes. Si nada más analizamos la vida de Pedro simplemente, ¿no? Y así sucesivamente, ¿quiénes eran? ¿Quiénes fueron sus apóstoles? ¿Quiénes fueron los que envió a predicar el evangelio a las naciones en aquellos tiempos, en aquellos lugares? Fue a estos hombres ignorantes. Y es debido a su soberanía y el propósito de su elección de Dios y la razón de ser. La de la elección es que ninguna carne, vean, el punto fulminante es que ninguna carne se gloríe ante su presencia. Y de hecho así es, no nos vamos a gloriar. No nos vamos a gloriar de la salvación. Y si nos gloriamos, ¿qué dice Pablo? Gloriarte en Cristo. Eso es, si nos vamos a gloriar, ¿en quién nos vamos a gloriar? En Él. Amén. En Él, no en nosotros, no en el pastor que me predicó el evangelio, no el hermano que me habló de la palabra, nadie de ellos. Esos los pastores, ¿quién son? Los maestros, ¿quiénes somos? Los que nos han hablado del evangelio, somos simplemente siervos de Dios, que nos ha enviado a traerles la palabra a ustedes. Nosotros lo que queremos es que ustedes crean y vean que Cristo es el soberano. Él es el soberano del universo, Él es el que da la salvación al que Él quiere y al que se la pide, ¿no? Ahora, no habiendo nada remunerable, estamos hablando de los objetos, no he terminado con este punto, estamos viendo los objetos, vean, no había nada en ellos, en estos objetos que Él eligió. Toda la alabanza, vean, ha de ser atribuida a quien libremente a las riquezas abundantes de la gracia de Dios. Eso es, si nosotros somos algo, hermanos, si nosotros en este caso hemos sido escogidos, si nosotros hemos sido favorecidos, llamados, predestinados, ¿a quién le debemos dar toda la honra y gloria? Es a Dios, es a Él y solamente a Él. Vean lo que dice Pablo en Efesios ahora. Nos estamos moviendo, ¿no? Repito, que veamos que esta doctrina está por todos los lugares. Ahorita estamos nada más en el Nuevo Testamento, pero está por todos lados. Pero vean ahora Efesios, su capítulo 1, versículos del 3 al 5 y luego 11. Dice Pablo aquí lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual, vean, en lugares celestiales en Cristo, vean, en Cristo, según nos escogió en Él, es en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad. Pasan al versículo 11, en Él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito de al que hace todas las cosas exacto, ahí está, gracias. Vean, otra vez más de lo mismo. Aquí vez tras vez nos enseña que es de Dios, que no es de nosotros, que no es de ningún mérito humano. Lo podemos discutir, tú lo puedes ver en el capítulo siguiente, en el 2. Pero vean, aquí se nos dice de nuevo que vean en qué punto de tiempo, si se le puede llamar tiempo, Dios nos salvó. ¿En qué punto del tiempo, si le puede llamar tiempo, nos salvó? Aquí está, bueno, habla Pablo como hombre, ¿no? Somos hombres, nosotros somos dentro del tiempo, Dios no está dentro del tiempo, Dios es eterno, pero aquí este llamamiento, vean, es que Dios nos escogió, o escogió a los elegidos en Cristo, cuando desde la eternidad. Y la salvación, hermanos, es de eternidad a eternidad, no tiene nada que ver en un sentido con el tiempo, no tiene que ver tampoco con nuestras buenas obras. Me gusta mucho como lo dice también Pablo en su carta a los romanos, ¿no? De aquellos dos niños jóvenes, ¿verdad? Que nacieron y que los escogió, dice, como dice Pablo, dice, los escogió Dios,
no haciendo ni una cosa, antes de que nacieran, antes de que hicieran una cosa buena, por así decirlo, o mala, que ya se había anticipado Dios en la salvación, escogió a uno y dejó al otro, de los mismos padres y de la misma madre, sí, y nacieron uno después del otro, sí, eran hermanos gemelos, sí, pero ¿quién hizo esa distinción? ¿Quién la hace de esa distinción? Dios ya le había dicho a esa mujer, tus hijos. Le explicó todo esto desde Génesis, lo sabemos, vean, ahí está, y más claramente en el Nuevo Testamento, en Romanos, pero esta mujer ya sabía lo que estamos viendo aquí, entendía realmente esta mujer, esta doctrina que nosotros estamos viendo aquí, sabía exactamente la mamá, el papá, el propósito del nacimiento de estos dos niños. Vean, ¿desde cuándo? Desde la eternidad. ¿En quién? En ti. En tu persona, en tu obra, en ti, no, dice Pablo, en estos 3 versículos dice, en Cristo. Yo siempre he tenido la intención de predicar solamente de esa frase, en. Es muy interesante, ¿no la han tomado en cuenta ustedes? Aquí dice, vean, esa palabra en Cristo, los que están en Adán, los que están en Cristo. Esa frase implica y merece estudios como ni te imaginas. Pero vean cómo, en quién nos escogió, por qué somos sus hijos. Esa frase, en Cristo, lo que dice Efesios, nos escogió. No fue después que Adán hubo caído, vean, porque muchos pensarían, el plan B me falló, dice Dios, me falló aquí, la matemática me falló, las circunstancias me falló este plan. No es cierto, él no le falló nada. No, vean, no fue después que Adán hubo caído, vean, sumergiendo a la raza humana en el pecado, en la infelicidad, cuando Dios nos escogió en Cristo. No, nos escogió, vean lo que dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Eso es tremendo, porque muchos pensarían, no, es que como Dios ya no pudo, entonces dice, no, pues ahora a ver qué hago, me falló este Adán y ahora qué voy a hacer. No le falló nada, no le falló nada. Está todo tan claro y todo cuadra que en realidad sí es. La salvación ha sido desde un principio, desde, como dice Spurgeon, desde que el primer átomo del universo fuera creado, desde el que antes los planetas fueran hechos, desde antes de que los ángeles, de los arcángeles, de los serafines y de la jerarquía angelical existiera. Dios tuvo un pacto, la Trinidad tuvo un pacto en la eternidad. Eso lo vamos a ver después en otros estudios. Yo creo que algunos han oído, han hablado de ello, pero lo vamos a dejar pendiente, ¿no? La Divina Trinidad, vean, tuvo un pacto desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Por eso me gusta mucho también como cuando lo dice Pablo en Romanos 11, dice, ¿quién fue su consejero a Dios en decir que haga todas las cosas? O en este caso, no llegó un arcángel y le dijo, Señor, pues es bueno que tú creas el mundo y también es bueno que tú escojas a él. No, dice, nadie le aconsejó a ellos, si se pueda decir, a Cristo, al Espíritu Santo, al Padre. Cada quien fue su propósito de ellos hacer ese pacto de gracia desde antes de la fundación del mundo y salvar a los elegidos, a los que Él quiso salvar. Vean, esto es tremendo también, ¿no? Sino mucho más antes, vean, como hemos visto de Adán, que Adán viviera, que Adán estuviera pisando este mundo, ¿sí? Fue, vean, como dice Pablo otra vez, desde antes de la fundación del mundo también aprendemos. Vean, ahora ya se acabó los objetos, ahora vamos a entrar en lo que dice aquí otra vez Corintios. Vamos a ver cuál fue su propósito, entonces, de habernos salvado. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el punto de esta doctrina de la soberanía de Dios en la salvación de los hombres? Vean, en tercer lugar, el propósito que Dios tuvo ante sí, vean, es en relación con sus propios escogidos. Fue para que, vean, fuesen, dice el texto, vean en Efesios 1:3, ¿cuál fue el propósito? Vean, bendito el Dios, aquí está el propósito, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo, vean, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Vean, y el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Aquí está implícitamente. ¿Para qué? Para ser santos, vean el punto. Para que fuésemos santos, no por ser santos.
Los católicos se equivocan, confunden las doctrinas, ya hemos visto, ¿no? Santificación con justificación, y aquí es primero justificación y después de santificación. Entonces aquí que dice Pablo, ¿cuál fue su propósito de habernos predestinado para ser santos? No porque fuéramos santos y sin mancha delante del amor. Aquí vemos el propósito que Dios tuvo ante sí en relación con sus propios, vean, elegidos. Fue para que fuesen, no porque son, ya lo hemos dicho, santos y sin mancha delante de Él en amor, para ser adoptados hijos, para que tuviéramos suerte, como vimos en el versículo 11. Vean, ese es el propósito de Dios. Y así mismo descubrimos aquí, vean, también a la vez que vemos el propósito, vemos el motivo de Dios. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué fue lo que le indujo a Dios en salvarnos? Vean el punto. ¿Cuál fue? Fue por amor. Vean, este es el punto de Dios, este es el motivo de Dios. Aquí lo está diciéndonos claramente en este pasaje de Efesios. Vean, ¿cuál fue? ¿Por qué me escogió Dios a mí? ¿Por qué? ¿Qué vio Dios en mí? ¿Qué vio en nosotros? Vean, no vio nada bueno, eso te lo aseguro. Si tú eres elegido, si somos elegidos, no vio nada de bueno de nosotros, ya lo vimos, ¿no? ¿Qué fue entonces lo que lo motivó? Fue por su amor, dice Pablo, que nos predestinó para adopción. Usted sabe que esa es la doctrina de la adopción, ¿verdad? Que ya hemos predicado aquí en este lugar. La adopción, vean, nos predestinó, sí, en su amor, sí. ¿Para qué? Para que fuésemos sus hijos, por el amor de sí mismo. No éramos sus hijos, dice Efesios 2 adelante, ¿no? Éramos hijos, que dice Pablo, de ira como los demás. Pero si éramos hijos de ira como los demás, ¿por qué entonces, vean, por qué me escogió a mí? Si yo soy un elegido, vean, ya repito, no te engañes y no nos engañemos. No nos escogió porque vio un punto nada más. Aquí está el pizarrón, ¿verdad? El ilustrado del hermano Moisés. Aquí está todo esto, ¿no? Blanco, pero y pone un punto aquí. ¿Qué ves en el pizarrón? Un punto negro, nada más, un punto. En el caso de nosotros, no hay ni esto, un punto bueno. Lo voy a cambiar. No hay ni un punto bueno que diga Dios, nomás vio un punto, una cosa buena en mí, que eso es lo que motivó a Dios para escogerme. Vean, ni esto, ni esto, le vamos a quitar ni esto. No vio nada bueno, vean, en mí, en mi persona, en el pastor Moisés, voy a citar para no citar a otra persona, en el pastor Moisés no vio nada de bueno, y es lo mismo con todos nosotros. Vean nada más, aquí estamos viendo ahora los motivos, si se puede decir, de Dios. Es por su puro amor que nos adoptó. Éramos hijos de ira, pero ahora dice Pablo, somos hijos en quien, en Jesucristo a sí mismo. Vean, esta declaración refuta vean, frecuentemente la idea impía y la acusación del tiránico y injusto que Dios es, según muchos ateos, decide el destino eterno de las criaturas antes que nacieran. Muchos odian esta doctrina que estamos enseñando. Y debe ser lo contrario. Para mí esta doctrina de la elección es la doctrina más tierna que hay en la Escritura. No sé por qué los hombres piensan que Dios es un tirano. Dicen, no, tu Dios es un monstruo, tu Dios es un tirano. Yo si fuera Dios, yo salvaría a todos. Pero vean, eso no es así. Lo vamos a discutir, lo vamos a ver. Ustedes ya lo saben, pero lo vamos a ver más adelante. Porque no es todo lo contrario, vean. Esto que acabo de decir, esto que Pablo nos está diciendo aquí, repito, destruye la idea de que Dios sea un injusto, ¿no? No es injusto. ¿Cuántas veces hemos dicho que Dios no es un injusto, que Dios no es un tirano? Al contrario, está manifestando aquí uno de sus atributos que vamos a predicar más adelante, el amor de Dios en la persona y en la obra de Cristo, para venirnos a salvar. Él no tenía ninguna obligación, Él no tenía ningún derecho de venir aquí, despojarse de su gloria, venir a este mundo sucio, a venir a salvar lo que ya hemos visto. O sea, le vuelvo a decirlo, si los mandarían ustedes, yo pensaría que ni vendrían. Van a decir, no, yo que voy a andar yendo allá a ese mundo caído. Pero Cristo, ¿qué dijo? No, Él
De hecho, preguntaban a quién vamos a mandar. ¿Y qué dice Jesús? Yo voy. Heme aquí. Heme aquí, dijo, ¿no? Él vino. Y véanlo. Y Él vino, ¿por qué vino? Por su puro amor. Como dice Pablo, nos amó aún siendo pecadores. Es increíble esta clase de amor. Yo no lo puedo entender, no lo puedo comprender. Vean todo lo que Él hizo por amor. No porque, repito, Él nos necesita o nos necesitaba, sino más bien fue por su puro amor. Eso fue lo que Él manifiesta aquí. Entonces, repito, esta parte del amor, como vamos a ver en los atributos del amor de Dios, debe de destruir toda idea atea, ¿no? Deben de revertirse los ateos, ¿no?, ante estas ideas de la palabra de Dios. O sea, acusar a su creador de que es injusto, acusar a Dios de que es un tirano, acusar, levantar el brazo en contra de Él. Tú te equivocaste, tú eres injusto, no. Las vasijas en contra del alfarero, eso no es así. Repito, es uno de los tantos argumentos que podemos decir que refuta, que debe de refutar esta idea de que Dios nos escogió desde la eternidad a nosotros, ¿no?, que no lo merecíamos. No lo merecíamos en realidad. Y no me sorprende que escoja a algunos, sino es increíble, ¿no?, lo que Dios hace con nosotros. Finalmente, ya para terminar, el tiempo se me acabó. Se nos acabó el tiempo. Finalmente, vean, se nos informa aquí que en cuanto a esto, yo lo dije hace un rato y lo vuelvo a decir, Él no tuvo consejo de nadie. Él no tuvo consejo de nadie, o sea, repito, nadie le aconsejó a Dios que hiciera las cosas de esta manera en relación a lo que es la salvación de los hombres. No, repito, él mismo lo decidió, él mismo tomó las determinaciones, él lo hizo muy bien, ¿no? Muy bien, o sea, no podemos decir que se equivocó, sino que somos, vean, predestinados según el puro afecto de su voluntad. No de tu voluntad, eso no, dice es de su voluntad. Que quede claro, es de su voluntad, no es de nuestra voluntad. Y terminamos con este versículo que es el otro que vamos a analizar para el próximo estudio. Nada más vimos un solo texto, analizándolo, ¿no? Pero vean 2 Tesalonicenses para terminar, por favor. 2:13. Dice aquí, mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, que Dios los haya vean escogido desde el principio para salud o salvación, como por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Pablo dice muchas cosas en este texto que merece también varios estudios. Pero una de las cosas que dice aquí es que Él daba gracias por los de Tesalónica. Esto nos conduce rápidamente a darle gracias a Dios por ustedes. Los que son creyentes aquí, como creyentes debemos dar gracias los unos por los otros que Dios los salvó. Amén. Eso es, aquí está enseñando esto y muchas cosas, ¿no? Muchísimas más cosas, pero una de ellas es esto. Nosotros les damos gracias a Dios cuando oramos allá por ustedes. En la iglesia, en esa los hermanos oran por ustedes, de que Dios los alcanzó a ustedes. Gracias. Vean el punto. Eso es una parte de la grande salvación que menciona aquí Pablo. Vean, entonces, debemos de dar gracias a Dios por ustedes, sí, pero también debemos dar gracias porque pues Dios usa medios para alcanzar a los elegidos. Dios usa medios para cumplir sus propósitos, y en estos medios que vemos y que sabemos, uno de los medios que usó Dios para que fuésemos salvos fue de que Cristo vino. Ese es un medio. Si Él no hubiera venido, ¿qué hubiera pasado? Nadie hubiera sido salvo. Nadie. Pero como Él vino, entonces debemos estar agradecidos con Dios y con la obra y con la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué enfatizamos tanto la cruz de Cristo? ¿Por qué enfatizamos tanto que
que tú no te puedes salvar por tus obras. La única obra que nos puede salvar, vean, a nosotros los hombres caídos, a nosotros de la misma masa, no lo vimos, lo vamos a ver más adelante, que dice Pablo en Romanos 11, de la misma masa caída. ¿Quién puede salvarnos? Nosotros no, pero Cristo sí. Él hizo todo lo necesario desde que nació hasta que fue exaltado, cumplió su obra para salvación. Entonces, gracias a Él es que somos salvos, dice Pablo en sus cartas. Gracias a que Dios envió a Cristo para salvarnos. Y debemos de, como creyentes, seguir confiando en Él. No pensemos, no, si fuimos convertidos hace algunos años y dice, bueno, ya estoy salvo, no. La salvación y la confianza en Cristo, vean, como creyentes, debemos de seguirla teniendo como si fuera hoy, como si hubiera sido, desde ahora me salvó. Y seguir hasta su segunda venida, o seguir hasta que Él nos da cuentas. Esta confianza como creyentes no la debemos de perder, debe de ser nuestra fe objetiva. Debemos tener esta fe objetiva en Él, en el objeto, en este caso de nuestro Señor Jesucristo, que debemos darle gracias a Él, servirle y amarle, obedecerle, porque Él nos compró a un grande precio. En el caso de los creyentes y en el caso de los que no son creyentes, otra vez lo que yo les digo a ustedes es que dejen de confiar en sus obras. O sea, dejen de... Los católicos, por ejemplo, ¿en qué creen? En que van y confiesan según el pecado al sacerdote, y el sacerdote dice, ya te digo que reces tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías y tanto esto, y ya te perdono y vámonos. Pero no es así. No es así. Ya dices, ya estás absuelto. No es así. Y vean, es un ejemplo que doy, ¿no? Que hasta nos pudiera dar risa, pero no es de risa. Pero tú puedes ver ese mismo mensaje, esa misma enseñanza en diferentes religiones, pero es muy sutil, que no se puede ver de otras formas, que a fin de cuentas que la salvación por obras tiene muchas facetas y formas de que el hombre se pueda salvar. Hasta tú puedes confiar en ti mismo y no darte cuenta en decir, y otra vez te vuelvo a decir, confiando en ti mismo en cualquier cosa. Pero vean, lo que tú tienes que hacer es esto, tenemos que hacer es quitar todas esas cosas, todas las cosas que nosotros estemos confiando como personas, y realmente para tú ser justificado en este caso, tienes que confiar en la única obra. Hay una obra perfecta que te puede hacer salvo y que te puede justificar. Vean, ¿cuál sería? Es la obra de Cristo, repito. Esta obra destruye cualquier obra humana, o todas las obras humanas. Que los hombres se juntaran, ¿no? Pongamos o lo veamos de esta manera, ¿no? Que se juntaran todas las obras de los hombres buenos para salvarse a sí mismos, ni eso sería suficiente. Tampoco funcionaría. La única, repito, obra, el único medio que Dios ha puesto y ha destinado es Cristo. Él es el único. Dice la Biblia, ¿no? Estaríamos otro tiempo aquí más viendo cómo es el árbitro, viendo cómo Cristo es el mediador, viendo cómo es el sustituto. De hecho, estos temas los hemos predicado aquí. ¿Por qué un sustituto? Porque en realidad el hombre no se puede salvar a sí mismo. Diga lo que diga, haga lo que haga, piense lo que piense. Ni porque te vayas de aquí a Chalma caminando, yo lo hice. Ni porque te flageles, vean, yo también lo practiqué. O sea, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres poner? Nada de eso. O sea, podríamos dar ejemplo tras ejemplo de salvación por obras, y nada, repito, que el hombre haga o deje de hacer le va a dar Dios la salvación. Sí, sí, ya. Creo que sí llegó a lo que yo pido. No es así. Repito, es en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tú tienes que confiar en Él. Repito, Él es el que hizo todo lo necesario. Y terminamos diciendo esto. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba crucificado y todavía no moría? Ya casi ya estaba a punto de morir en la cruz. Hay unas palabras bien hermosas que Él dijo. Y se ha escrito de esa frase. Spurgeon, otra vez vuelvo al hermano. Él escribió sermones de esta frase cuando dijo, consumado es. Consumado es. ¿Qué quiso decir consumado? Acabé con toda la obra que tenía que acabar. ¿Cuál obra? La salvación.
de los elegidos, la salvación de cualquier hombre. ¿Vean? La salvación no es nacional, hermanos. La salvación no es nacional, la salvación es para cada individuo de cada nación, para aquella persona que la quiera, para aquella persona que se arrepiente, para aquella persona que cree en Cristo, Cristo le perdona y Cristo le salva. Amén. Eso es. No necesitas irte de rodillas de aquí a la Basílica de Guadalupe para que Dios te perdone o lo que tú quieras hacer. Nada de eso. Lo que tú tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado. Lo que tú tienes que hacer es poner la fe en este Salvador, en Él, puesto los ojos en el Consumador, ¿qué dice? De nuestra fe. Esto es lo que tienes que hacer. ¿Cómo fue salvo Spurgeon con el sermón, verdad, de Isaías, ¿no? Mirar a mí todos los términos de la tierra y seréis que salvos. Spurgeon miró a Jehová, Spurgeon miró a Cristo y que fue salvo. Lo que tú no necesitas hacer nada de esforzarte. Si lo que tú tienes que hacer es mira a este Salvador muriendo por ti. Los que deberíamos de morir somos nosotros, pero él nos hizo un lado y dice, no, déjame morir yo por ti. Déjame morir yo por ti. Es tremendo, ¿no? Y de esa manera obtenemos la salvación. Y de esa manera obtenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Dirá alguien tan sencillo? Sí, es muy sencillo. Para mí, pero para él no. Él le costó mucho, sí, pero así de sencillo es. La salvación es tan sencilla que los hombres se complican la vida. No, se dan de topes en ¿cómo no puedo ser salvo? ¿Sabes por qué aún no has sido salvo? Porque tú sigues confiando en ti mismo. Mientras tú sigas confiando en ti mismo, mientras tú sigas haciéndote el mártir, mientras tú estés haciendo todas estas cosas antibíblicas, nunca vas a obtener la salvación. Deja esas cosas, deja ese camino de obras y entrégate y verás que en este mismo día, vean, en este mismo día, en esta misma hora, Dios te puede salvar. Dios, o sea, para Dios no te va a decir, luego, te voy a salvar, Luciano, luego, espérate, no. Si vean el punto. Esto está lleno de ejemplos la Biblia, ¿no? ¿Qué le sucedió al ladrón? ¿No le dijo eso? Era un ladrón. ¿No le dijo? ¿Qué le dijo el ladrón? ¿Qué le dijo Cristo al ladrón? Hoy, no mañana. O dijo, espérate ya, deja que llegue con mi padre y le presente mi obra y te salvo. No, le dijo, hoy, tiempo presente, no tiempo futuro. Dice, estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Entonces, en el caso tuyo, hoy serás salvo. Hoy mismo, no mañana. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, que nos hablas a cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor, ayúdanos a darte toda la honra y la gloria, Señor, a ti, que eres el soberano, el juez moral del universo, Señor, que hace las cosas con justicia, con rectitud, con sabiduría, con amor, en habernos predestinado en la persona y en la obra de Cristo antes de la fundación del mundo. No en base a nuestras obras, no en base a nuestra fe, no en base a que nosotros somos mejores que los demás, ya lo vimos. Somos los más viles, somos pecadores, somos hombres caídos. Pero, Señor, tú tuviste misericordia y sigues teniendo misericordia hasta el día de hoy. Te damos las gracias nosotros que somos creyentes, Señor, que nunca se nos olvide de dónde nos has sacado y que tenemos un destino, Señor, ya marcado a dónde iremos. También te queremos pedir por personas que están aquí, Señor, que todavía no son reconciliadas contigo, que lo puedan hacer hoy a través de la persona de Cristo, que no duden, que vayan a Él y serán salvos. Gracias, Señor, te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Van a cantar otro himno o ya? Otro himno.